Millones de gatos sacrificados. La industria de las momias votivas en el Egipto tardío y tolemaico. A partir del período tardío, convencionalmente fechado en el 664 a.C. con el inicio de la dinastía 26 saíta, y a lo largo de toda la época tolemaica, el culto de la diosa Bastet conoció una difusión y una intensidad sin precedentes en la historia religiosa egipcia. Bastet, originalmente leona solar y guerrera, se había ido transformando progresivamente en una divinidad de rasgos felinos domésticos, asociada a la fertilidad, a la protección del hogar, a la alegría y a la maternidad. Su santuario principal en Bubastis, la actual Tel Basta, en el delta oriental, se convirtió en uno de los centros de peregrinación más frecuentados de todo el Mediterráneo. Heródoto, que residió allí en el siglo V a.C., describió las multitudes que confluían para la fiesta anual como las más numerosas de Egipto, con estimaciones que él mismo elevaba a 700.000 peregrinos, según el libro segundo de sus historias, capítulo 60. Junto a Bubastis, las necrópolis felinas de Saqqara, Beni Hasan, Espeos Artemidos y del Fayum constituían otros focos de atracción para devotos procedentes de todo el país y, en época tolemaica, del mundo helenístico entero. En este contexto, la práctica de la ofrenda votiva animal, arraigada en la religiosidad egipcia desde el Imperio Antiguo, experimentó una transformación cualitativa y cuantitativa de alcance extraordinario. La momia de gato ya no era simplemente el signo de la sacralidad espontánea del animal, sino que se convirtió en un voto estandarizado, una especie de carta sellada dirigida a la diosa a través del cuerpo de su animal sagrado. Un fiel llegado al templo no traía consigo su propio gato doméstico para sacrificarlo. Compraba a los sacerdotes un ejemplar criado en el lugar. Lo hacía momificar y depositar en las catacumbas del templo como intercesor entre su plegaria y la divinidad. Cuanto más elaborado era el envoltorio, con vendas trenzadas en motivos geométricos, mascarillas pintadas y cartonas decorados, más parecía atestiguar la calidad de la ofrenda y, por extensión, la eficacia de la súplica. Este sistema transformó al gato en un objeto de consumo ritual, y al templo en una empresa económica de producción a gran escala. La industria templaria: cría, sacrificio y momificación. Los sacerdotes gestionaban verdaderos centros de cría intensiva situados dentro o en las inmediaciones de los complejos templarios. Las fuentes directas sobre la organización interna de estos recintos sagrados son escasas, pero las evidencias zooarqueológicas de las necrópolis proporcionan datos de extraordinaria elocuencia. Los análisis osteológicos realizados en los depósitos de Bubastis, Saqqara y Beni Hasan revelan poblaciones de gatos morfológicamente uniformes, con porcentajes muy elevados de animales jóvenes, cachorros de pocos meses o subadultos, lo que es coherente con un régimen de producción intensiva orientado a la momificación rápida más que al crecimiento hasta la madurez. El método de sacrificio más documentado, deducible del examen de los huesos craneales, era la dislocación forzada de las vértebras cervicales. Una fractura del cuello ejecutada manualmente, rápida y adecuada para una operación en serie. Estudios como el realizado por Armitage y Cluton Brock en 1981 sobre las momias del Museo Británico, y más recientemente las campañas de tomografía computarizada del Museo de Manchester y del Museo de Maidstone, han confirmado que la mayoría de los animales eran sacrificados entre las 6 semanas y los 5 meses de vida. Cachorros, pues, sacrificados antes incluso de haber alcanzado la madurez sexual. Esta circunstancia no era casual.
Un animal joven era más fácil de manejar en grandes cantidades, requería menos espacio y alimento, y proporcionaba cuerpos de dimensiones reducidas pero suficientes para formar, una vez envueltos en vendas, la silueta reconocible de un gato adulto. El cuerpo momificado, tratado con natrón, resinas y aceites aromáticos en los procedimientos estándar, o simplemente desecado en las versiones más económicas, era luego vendado con lino en motivos de rombos o chevrones que constituían un código visual autónomo, independiente de la calidad del contenido interno. Las momias falsas y el problema del fraude ritual. La demanda de momias votivas era tan sostenida que los mecanismos de producción no siempre podían satisfacerla a tiempo. Las investigaciones radiográficas y tomográficas realizadas desde los años 70 del siglo XX sobre muestras procedentes de colecciones europeas y norteamericanas han revelado una proporción sorprendente de momias parciales o completamente desprovistas de restos animales. Algunas contienen tan solo unos pocos huesos dispersos, vértebras, fragmentos de cráneo, patas aisladas, envueltos en capas de lino que reproducen fielmente la silueta de un gato completo. Otras están rellenas de barro seco, arena, trozos de madera o manojos de hierbas, con el único propósito de mantener el volumen y la forma exterior de la ofrenda. Sin embargo, sería reduccionista interpretar estos objetos únicamente como fraudes comerciales en sentido moderno. La cuestión es teológicamente más compleja. Algunas tradiciones religiosas egipcias atribuían valor ritual no tanto al cuerpo íntegro del animal como a la forma sagrada que encarnaba la momia. La silueta felina envuelta en lino era ya, en sí misma, una imagen de la diosa, un recipiente simbólico que podía funcionar como vehículo de oración incluso en ausencia de un cuerpo completo. No se descarta que parte de las momias llamadas falsas fueran producidas conscientemente como sustitutos simbólicos en períodos de escasez, sin que ello constituyera necesariamente un engaño en perjuicio del fiel, al menos no en todos los casos. Sin embargo, la variedad cualitativa observada en las colecciones, desde los paquetes meticulosamente preparados con ejemplares enteros y perfectamente conservados hasta los bultos informes de huesos mezclados con material orgánico inerte, sugiere que el mercado de las ofrendas votivas era estratificado, con productos de lujo destinados a los peregrinos más adinerados y sustitutos económicos para quienes podían permitirse menos. La dimensión comercial y la sagrada eran inseparables, y no es seguro que los sacerdotes criadores percibieran contradicción entre ambas. La escala de la industria. ¿Cuántos gatos? Ninguna estimación numérica precisa ha sido formulada para los gatos en particular, pero la literatura científica converge en la fórmula de literalmente millones de momias felinas depositadas en los sitios sagrados a Bastet en todo Egipto, según Ikram en 2005 y Zibi y Lichtenberg en el mismo año. La cifra global de 70 millones de animales momificados, gatos, ibis, cocodrilos, musarañas y halcones, que aparece en algunos resúmenes generales se refiere al fenómeno completo del culto animal, no solo a los felinos, pero incluso restringiendo el campo, el orden de magnitud sigue siendo el de millones de ejemplares producidos a lo largo de aproximadamente un milenio, desde el período tardío hasta la época romana. Los arqueólogos han identificado al menos 30 catacumbas dedicadas a especies individuales, muchas de ellas rellenas de suelo a techo. Un episodio del siglo XIX proporciona la medida más concreta de esta escala. En 1888, un campesino egipcio que excavaba cerca de Beni Hasan, a unos 160 kilómetros al sur de El Cairo,
cayó accidentalmente en un túnel subterráneo completamente lleno de momias de gato dispuestas en filas ordenadas. La noticia se difundió rápidamente y el sitio fue saqueado de manera sistemática. Los lugareños descartaron las vendas en busca de amuletos de oro, los fragmentos de lino y huesos fueron dispersados, y el grueso del botín acabó en manos de un empresario británico que en febrero de 1890 embarcó en Alejandría con destino a Liverpool un cargamento de aproximadamente 180.000 momias, con un peso total de 19,5 toneladas, vendidas en subasta como fertilizante agrícola a 4 libras la tonelada. El evento se convirtió en un fenómeno mediático. Numerosos periódicos británicos e internacionales informaron sobre él, y las subastas en la sala de ventas de la firma Gordon y compañía en Liverpool atrajeron multitudes de comerciantes, curiosos y naturalistas, según documenta Elliot en 2023. El Museo de Liverpool conserva todavía hoy algunos de los ejemplares mejor preservados que se sustrajeron a la venta. Lo que había sobrevivido durante 2 milenios y medio en las catacumbas de Beni Hasan fue destruido en pocos meses.